Vaya conmigo a su Biblia, al Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Amén. Y damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Oramos. Padre, nos encomendamos a tu soberana voluntad en esta noche. Señor, que en el nombre de Jesús esta palabra pueda ser predicada, Señor, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su poder y con su propia autoridad, Señor. Señor, que en el nombre de Jesús, que todo pensamiento humano, todo criterio o razonamiento que yo pueda tener, Señor, que esté contrario a su voluntad, en esta hora le ruego que lo someta, Señor, a su señorío, a la autoridad de su palabra, y que solamente sea ella la que gobierne este tiempo, la que gobierne nuestros pensamientos, nuestros corazones, y que le dé a cada uno de nosotros según la necesidad de cada corazón, Señor, porque en el nombre de Jesús se lo suplico. Amén y amén. Se puede sentar a esta hora, y quiero tocar un tema, mis hermanos, algo delicado para muchos. Es acerca de los milagros. Cuando leemos acá en la palabra que Jesús realizó este milagro, el resultado que este milagro provocó en la gente fue que se maravilló y que glorificó a Dios. Pero da la razón, porque dice que la gente, al ver ese milagro, al ver que ese paralítico se levantó, tomó su cama y caminó, dice que la gente dijo que qué maravilloso, y daba gloria a Dios, porque decía: qué poder o qué autoridad Dios le ha dado a los hombres para que hagan estas cosas. Entonces yo quiero enfocarme en el hecho del milagro en sí. Porque, hermanos, tenemos varios conceptos hoy en este tiempo en el que vivimos. Muchos creen que el milagro es una cosa, otros creen que el milagro es otra cosa diferente a la que los otros creen. Y si nos vamos por diferentes épocas, civilizaciones a lo largo de la historia, vamos a ver de que en los tiempos antiguos habían dioses a los que se les atribuía el poder de que ellos hacían o podían realizar milagros, sanidades. Y la gente en ese entonces catalogaba los milagros de acuerdo a los dioses que ellos tenían, y a esos dioses ellos les atribuían literalmente ese poder. Por decirle o por mencionarle un ejemplo, lo que ahora nosotros conocemos como una fiebre, antes se consideraba una enfermedad incurable, y alguien que sobrevivía a una fiebre fuerte de más de 40 grados, para esa gente en ese entonces, algo así se consideraba un milagro. ¿Por qué?
porque no había cura, no se sabía ni qué lo originaba, y la gente milagrosamente no moría, y la fiebre comenzaba a menguar hasta que la gente quedaba completamente sin fiebre. Entonces en ese momento, lo que nosotros ahora decimos, no, una fiebre, ¿qué tiene que se cure una fiebre? Pero en ese entonces, que se curara una fiebre, para esa gente era motivo de decir, esto es un milagro. Si nos vamos al área de la ciencia tiene su definición de lo que es un milagro. Si nos vamos a la filosofía tiene su argumento de lo que un milagro es o puede ser. Los escépticos también, que aunque dicen no creer en Dios, ellos asumen de que el milagro probablemente es algo ficticio, algo en lo que la gente cree o algo que puede ser casual o causal. Pero de una u otra manera, cada una de estas entidades o personas o grupos tiene su definición de lo que un milagro es. Y si no dejamos de lado a la cristiandad, también la cristiandad se ha creado un significado propio de lo que un milagro es o puede ser. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que nosotros mismos probablemente, tal vez muchos, todos o algunos pocos de los que estamos acá o los que van a escuchar esto, tienen una idea de lo que un milagro es o tienen una noción de cómo identificar un verdadero milagro, pero que bíblicamente no llena los requisitos o las características de lo que un milagro verdaderamente es. ¿Y está mal o no? Tal vez no del todo, pero sí mal en algo. Porque si yo creo que el milagro es lo que yo creo que es, entonces yo continúo creyendo en esa dirección. Y si yo no creo de acuerdo a lo que la Biblia dice, entonces yo estoy creyendo, pero estoy creyendo mal. Entonces, Dios, en su palabra, Él tiene su revelación, su significado. Y con esto es que quiero iniciar el mensaje de esta noche. O sea, nosotros probablemente tengamos nuestra definición de milagro, la ciencia tiene su definición de milagro, las épocas, civilizaciones tuvieron su significado de un milagro. Pero yo quiero preguntar en esta noche, si más de alguno se ha preguntado alguna vez, ¿qué es un milagro, pero para Dios? O sea, del punto de vista de Dios, ¿qué es realmente un milagro? ¿Qué características tiene o tuvo un milagro para que sea catalogado milagro? Entonces quiero que vayamos al texto y leamos el versículo 8 y vea las características que el milagro produjo en esta ocasión. Y la gente, o sea, los que estaban ahí de espectadores, al verlo, ¿a quién? Al paralítico que se había levantado, cuando Jesús le había dicho que se levantara, se maravilló y glorificó. Ahora, note ese orden, primero se maravillaron, luego glorificaron a Dios, porque había dado tal poder o tal potestad a los hombres. Es muy importante para cada creyente, si usted y yo nos consideramos creyentes, o algunos que van más allá y se consideran cristianos, debemos tener presente, hermanos, el hecho de que cuando nosotros leamos algo respecto a Dios o estudiemos algo respecto a Dios, tenemos que hacernos la pregunta que yo considero fundamental, que sería, ¿qué es o qué significa para Dios? Porque yo puedo estudiar la Biblia y tener mi propio criterio, mi propio razonamiento, pero ¿qué me asegura que lo que yo estoy meditando en la palabra es así? Es lo que realmente Dios escribió y no es un pensamiento vago que yo he tenido, que yo creo suponer que así es. Entonces yo considero que es una base fundamental que cuando nos refiramos a Dios o a cualquier tema, ya sea secular o espiritual, nos mentalicemos esta pregunta: ¿qué es para Dios?
Si hablamos del amor, ¿qué es el amor? Si hacemos un pequeño paréntesis, ¿qué es el amor? Yo que creo que es el amor. ¿Ustedes que creen que es el amor? Para Dios, ¿qué es el amor? Entonces, si nos vamos por ese lado, yo creo que es bastante importante que nos hagamos esa pregunta en cualquier tema que nosotros estemos estudiando, estemos meditando o en cualquier tema que tengamos alguna duda. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque, hermanos, la palabra de Dios debería de ser lo que rija nuestra vida de principio a fin. ¿Por qué? Porque la palabra, esto que usted tiene ahí en sus manos, lo que acabamos de leer, es la palabra de Dios. Entonces yo le quiero preguntar, si usted se queda solo con que la Biblia debe regir mi vida porque es la palabra de Dios y ahí murió todo, tenemos que ir más allá. Porque qué tal si cuando andemos evangelizando o compartamos el mensaje, alguien me diga, o yo le comparte y le diga, mira, la Biblia tiene la respuesta a todos tus problemas. Si vos la practicás, si vos la creés, si vos la vivís, te va a ayudar, te va a guiar en la vida. No que no vas a tener problemas, pero vas a saber cómo solucionarlos. Y me diga, ¿y por qué la Biblia me va a ayudar y no otro libro? ¿Qué tiene la Biblia que no tenga otro libro para ayudarme en mi vida secular, si hablamos de un inconverso? Entonces, ahí es donde yo quiero entrar. No sé si algunos de ustedes han leído lo que son las 5 solas. Las 5 solas fueron, o son 5 frases en latín, en las que se resumió toda la teología cristiana en tiempos de la Reforma, ya en el año 1500, en el año de Martín Lutero. La Iglesia Católica estaba predicando herejías. Martín Lutero se dio cuenta y él comenzó a escribir 95 tesis en las que él exponía varios temas en los que él tenía pesar o dudas de por qué la Iglesia Católica predicaba eso si no era la verdad. Pero la queja principal de esas 95 tesis era que él repudiaba mucho o se enfocaba mucho el hecho de la venta de indulgencias, que en ese entonces era un papelito que se le vendía a la gente y le decía, si usted compra esta indulgencia, usted va a tener un pecado temporal, un perdón temporal, perdón, de sus pecados. Entonces la gente en ese entonces, como no podía leer, y las que podían leer no tenían acceso a leer las escrituras, no les tocaba de otra que creer lo que supuestamente los que pertenecían a la iglesia les decían, porque se suponía o se supone que la iglesia está cerca de Dios y al estar cerca de Dios entiende a Dios y todo lo que te dicen es verdad. Entonces muchos caían en el error de comprar esa indulgencia, muchas veces gente muy pobre que se quedaba sin su comida con tal de decir yo quiero el perdón de Dios. Pero era un perdón temporal. Al día siguiente tenías que volver a comprar esa indulgencia si querías perdón de esos pecados. Entonces, Martín Lutero reclamaba eso y en sus 95 tesis, la queja principal era esa. Entonces, en ese tiempo cuando empezó este movimiento de la Reforma, hubieron varios eruditos de la Biblia, estudiosos de la Biblia en ese entonces, los que tenían acceso, e hicieron un consenso y llegaron a la conclusión de que todas las doctrinas de la Biblia, las doctrinas básicas pero contundentes, se debían resumir de una manera sencilla, pero a la vez que no fuera tan simple. ¿Qué significa? Lo suficientemente sencillo para que cualquier persona lo entendiera, pero que el contenido de cada una de ellas fuera directo, fuera claro y fuera comprensible. Entonces se resumió en estas 5 solas que son la sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide y soli Deo gloria. O sea, una sola Escritura, un solo Cristo, una sola fe, una sola gracia y todo para la gloria de Dios. Y en esas 5 solas se resumió la teología cristiana. Pero yo me quiero enfocar en esta noche en la primera de ellas, que es en la Escritura, para demostrar bíblicamente
el por qué la Biblia debe tener esa relevancia de autoridad en nuestra vida, que la rija de principio a final. Y partiendo de aquí, vamos a entender un poco mejor lo que para Dios es un milagro. Si vemos una definición sencilla de la sola Escritura, es que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, y por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. ¿Qué significa? Que la Biblia tiene esencialmente todo lo necesario que el ser humano necesita para que su vida sea conducida de la manera que Dios quiere. Ahora, ¿cuáles son estas cosas que la Biblia tiene, que son esencialmente las que nosotros necesitamos para que nuestra vida sea regida de principio a fin para la gloria de Dios? Número 1, la inspiración de las Escrituras. ¿Qué es la inspiración de las Escrituras? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Cada tilde, cada coma, cada letra, cada versículo, cada capítulo, cada libro fue exhalado por Dios. No fue exhalado por ningún hombre. Y note que la palabra dice toda escritura, no dice todo escritor, no dice todo autor. No fueron los autores los que fueron inspirados para escribir, fue la escritura misma la que se inspiró. O sea, el aliento de Dios está en cada letra y símbolo que usted puede leer acá. Entonces, número 1, la inspiración de las Escrituras. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué dijo? Y aquí acabamos de decir que toda la Escritura ha sido exhalada, o sea, ha sido dicha por la boca de Dios. Entonces, toda la Biblia es suficiente para que usted y yo podamos vivir de manera correcta, como Dios quiere, nuestra vida espiritual. Segunda característica de las Escrituras es su inerrancia. ¿Qué significa inerrancia? Que no tiene error. No hay contradicción en las palabras de Dios. Así como la inspiración fue dada por Dios, de la misma manera, la inerrancia en cada una de las palabras que Dios inspiró nos dan a nosotros la razón de que la Biblia debe regir nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Y al Dios ser santo, Él no puede mentir en ninguna de las palabras que están escritas acá. Hay cosas que Dios no puede hacer, y hay. Él no te puede mentir. Él no se puede negar a sí mismo. Y eso debería reconfortarnos a cada uno de nosotros, porque no estamos hablando de un Dios que hoy dice una cosa y mañana dice otra, no. Lo que Él dijo así es, fue así en el Antiguo Testamento, es así en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, y es así ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? De que Dios no miente, Dios no puede mentir, no se puede negar a sí mismo, y las palabras que Él ha dicho no se pueden contradecir, no puede haber error. Tito 1:2 dice que Dios no puede mentir. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. San Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿qué significa? Que otro punto que tiene a favor la Biblia para regir nuestra vida es su inerrancia. Tercer punto, la infalibilidad de las Escrituras. ¿Qué es la infalibilidad? Que todo lo que Dios dijo se cumplió, y lo que aún falta por cumplirse se va a cumplir. Sea que lo creamos o no, la palabra de Dios es infalible. Se cumple porque se cumple tal cual como Dios dijo que se iba a cumplir. Y eso es verdad en su vida y en mi vida, sea que lo creamos o no lo creamos. Dios dijo, aquel que cree en mí va a ser salvo. Y usted, aunque muchas veces dude de su salvación, si usted creyó de corazón en el Señor, usted es salvo, aunque su conciencia o su depresión muchas veces diga que no lo es. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infalible. Cuarta característica, la autoridad que las Escrituras tienen.
Así como Dios inspiró las escrituras, la autoridad de Dios mismo está en cada una de esas palabras que usted lee en ese libro que usted tiene en sus manos. Esa autoridad con la que Dios habla está en cada una de las palabras que usted lee en las escrituras. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta. Ojo que no dice las sugerencias de Dios, no dice las opiniones de Dios, no dice las posibles cosas de Dios. Dice la ley del Señor es perfecta. ¿Qué significa? Que la ley, lo que Dios otorgó, lo que Dios dio en su momento, es lo que debe regir la vida del hombre. Porque Dios lo envió con la misma autoridad que Él tiene en sí mismo. Y quinto punto, la perspicuidad de las escrituras. Por si no tiene esta palabra significa de que Dios todo lo que habló, lo habló con tanta claridad y transparencia que no tenemos excusa nosotros de decir, es que yo leí esto, pero yo no entendí lo que Dios me quiso decir. Porque Dios habló claramente en cada una de las palabras que Él inspiró. Mateo 19:4 dice que en una conversación Jesús dijo, ¿no has entendido que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Pues aquí Dios no deja espacio para dudas. Aquí Dios dijo, ¿no te has dado cuenta que aquel que los creó en el principio los hizo varón y hembra? ¿Dónde te perdés? O sea, es varón y es hembra. ¿Dónde está la confusión? No hay. ¿Por qué? Porque Dios habló claramente y transparentemente en cada una de las áreas, libros, versículos que este libro contiene. Entonces, es razón suficiente que nosotros tengamos una palabra que es inspirada únicamente por Dios, que esas palabras que Él inspiró son inerrantes, que no tienen errores, que cada una de esas palabras son infalibles, que se deben cumplir, y que cada una de esas palabras tienen su autoridad y esa perspicuidad de que Él habló con claridad cada una de sus palabras. O sea, Él cuando quiso revelarse al ser humano, al hombre, lo hizo abiertamente, no ocultó nada. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si muchas veces nosotros no entendemos algo de Dios, no es culpa de que la palabra no lo diga claramente. Es culpa de nosotros, que no tenemos la dedicación necesaria para escudriñar lo necesario hasta entender lo que Dios me quiere decir. Ahora, ¿usted cree que todo esto es verdad? Porque si usted lo cree, yo le quiero hacer una pregunta, pero antes de hacerle la pregunta, vaya conmigo al libro de San Juan. San Juan capítulo 18. Y se lo voy a leer por el tiempo. San Juan capítulo 18, versículo 36 al 38, dice la palabra. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, ¿qué dijo? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. Versículo 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Yo le pregunto lo mismo. ¿Qué es la verdad? Y Pilato hizo esta pregunta, no crea que por curiosidad o como con una actitud de saber realmente qué era la verdad, sino que lo hizo como con una pregunta irónica, como que Jesús le acababa de decir, yo he venido a este mundo para dar testimonio, no de la verdad, a la verdad. Y Pilato así como que, ¿y qué es la verdad? O sea, ¿qué estás diciendo? Y esa conversación queda así. Se sobreentiende que Pilato solo hizo esa pregunta y se fue. Y si él se hubiese quedado, él hubiera entendido
Y estoy más que seguro que Jesús le hubiera respondido, ¿qué es la verdad? Pero yo le hago la pregunta, ¿qué es la verdad? Para usted, ¿qué es la verdad? Y vuelvo al principio, para Dios, ¿qué es la verdad? Si ya sabemos que la Biblia reúne las características esenciales y necesarias y que estamos seguros de que Dios no nos miente en ninguna de sus palabras, entonces todo lo que esta Biblia a mí me dice es verdad. Pero ¿qué es la verdad? Si le damos una definición a la palabra verdad, podríamos decir que la verdad es sencillamente la realidad. O sea, la verdad es la forma correcta de lo que algo es. No hay más. Todo fuera de esa realidad es una mentira. O sea, la verdad es lo que realmente algo es. No puede ser otra cosa. Entonces, si decimos que la verdad es la realidad, entonces, ¿se recuerda cuando Jesús allá en San Juan capítulo 14, versículo 6, un versículo conocido por nosotros, que dijo, yo soy el camino? Entonces, ¿qué es la verdad? Es Dios mismo. O sea, la verdad no es algo, la verdad es alguien. Y nosotros ocupamos esta palabra en muchas de nuestras conversaciones. Estamos platicando con alguien y no le creemos y empezamos a decir, decime la verdad, decime la verdad. Entonces, si Dios es la verdad, vea lo que dice su palabra de Él mismo. Salmo 31:5 dice, Él es el Dios de verdad. San Juan 14:6, el que le dije, yo soy el camino y la verdad y la vida. El mismo San Juan 14 dice que el Espíritu es el Espíritu de verdad. La Biblia dice de ella misma que ella es la palabra de verdad. Primera de Timoteo 3 dice que la iglesia es la columna y sostén de la verdad. Entonces, ¿qué significa? De que si la verdad es la realidad de las cosas y todo fuera de la realidad es mentira, entonces hemos de entender de que todo lo que Dios dice es la verdad. Eso es lo que las cosas son, lo que Dios dice que las cosas son. Y todo lo que esté fuera de eso, de lo que Dios ha dicho, es mentira. Entonces podemos decir de que si hablamos bíblicamente, el hombre es lo que Dios dice que el hombre es. El pecado es lo que Dios dice que el pecado es, no lo que yo creo. La Biblia a mí me dice que mentir para Dios es lo mismo que matar. Entonces no es que yo diga, que una mentirita blanca, mentir es mentir. Dios así lo dice y esa es la verdad. La salvación es lo que Dios dice que la salvación es. El cielo y el infierno es lo que Dios dice que el cielo y el infierno es. Ahora, partiendo de aquí, es que quiero llegar a la pregunta del tema de hoy. Si la verdad es todo lo que Dios dice, entonces, ¿qué dice Dios que es un milagro? ¿Qué es para Dios un milagro? Si podemos darle una definición a la palabra milagro, un milagro sería la intervención de Dios a un mundo natural de una forma sobrenatural que suspende las leyes naturales. ¿Qué significa? Que en nuestro entorno hay leyes que rigen la naturaleza. La gravedad es una ley. Si usted cree o no cree en la gravedad es una ley. Si usted se tira de algo alto, aunque usted no cree en la gravedad, usted se va para abajo, aunque no crea en la gravedad. Son leyes que rigen la naturaleza. Pero dentro de esas leyes Dios no está, porque esas son leyes naturales y Dios es sobrenatural. Dios está fuera de todo eso. Es como si usted viera un estanque, como que esto fuera un estanque, que está el agua totalmente tranquila y venga Dios y mete el dedo.
y al momento que Dios mete el dedo generan ondas, pero cuando Dios ya ha retirado el dedo, llega un momento que el agua se vuelve a calmar otra vez. Entonces un milagro es una intervención que Dios hace, pero ¿a favor de qué? ¿O para qué? Si lo vemos en términos bíblicos, una de las características del que Dios haga milagros, refiriéndonos a cuando una persona realiza un milagro, y esto lo digo porque hoy en día hay muchos movimientos en los que le prometen a uno sanidades, que le prometen milagros, que hoy es semana de milagros y todos los días van a haber milagros. Y uno cree esas cosas, o sea, uno en su humanidad tiende a actuar en desesperación. Le digo esto porque mi abuelo actualmente está muy grave de salud. Y una vez que yo llegué en la mañana, mi abuela me dice, mira, fíjate que yo escuché en la televisión acerca de un lugar donde están haciendo sanidades. ¿Crees que si llego a tu abuelo pasa algo? No, le dije yo. ¿Pero por qué si ahí sale que gente se levanta? No. Porque un milagro no es lo que usted cree que un milagro es. Y de ahí el meollo de este mensaje. El milagro no es lo que usted cree que es. El milagro es lo que Dios dice que un milagro es. Y en la Biblia solo se registran 3 épocas fundamentales en las que Dios realizó milagros, digámoslo así, sobrenaturales, pero con letras mayúsculas. En la época de Moisés y Josué, en la época de Elías y Eliseo, y en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Entre esas 3 épocas, rara vez Dios operó milagros. Pero ¿por qué en estas 3 épocas Dios operó milagros que no eran milagros a diario, no eran milagros que Dios le hacía a toda la gente en común? Eran milagros específicos, pero que involucraban directamente a las personas que Él ya había escogido para un propósito en sí. En el tiempo de Moisés y Josué, la realización de milagros que Moisés realizó fue con el propósito de Dios entregar revelación a su pueblo y mostrarle a Faraón de que Moisés no era un hombre común, de que el que le estaba pidiendo que liberaran al pueblo del Dios de ese hombre no era un hombre común el que estaba ahí hablando. Era un hombre que hablaba de parte de Dios. Y si hablaba de parte de Dios, hablaba inspirado, hablaba inefable, hablaba inerrante, hablaba con autoridad y con perspicuidad. Claro, tajante, con autoridad, deja salir a mi pueblo porque Dios así lo ordena. ¿Y quién es ese Dios? Y empezaron las señales. O sea, los milagros tuvieron el propósito de probar que Moisés era el enviado de Dios. De ahí vemos que los milagros siguen al pueblo cuando van saliendo de Egipto, que se abre el mar. Luego más adelante los milagros siguen al pueblo de Israel en el desierto. De ahí llegamos a la época de Elías y Eliseo. Y Dios opera milagros con esos hombres y a través de los ministerios de esos hombres para probar igual de que ellos eran hombres que hablaban la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Se recuerda cuando Elías resucitó a la hija de una viuda, al hijo de una viuda? ¿Qué le dijo la viuda a Elías? Hoy reconozco que tú eres profeta, hombre de Dios, y que todo lo que tú dices es verdad. Entonces, a partir de ahí, toda persona que escuchaba hablar a Elías sabía de que todo lo que Elías hablaba venía directamente aprobado y certificado por el Dios Todopoderoso. Luego llegamos a los tiempos de Jesús. Lo mismo. Jesús opera milagros dentro de los que está este que acabamos de leer. Él operó milagros con el mismo propósito, en fin. Siempre que Dios iba a enviar revelación de su palabra para completar lo que usted y yo tenemos ahí, en sus piernas, Él certificó a hombres a través de señales y a través de milagros para que la gente
pudiera ver de que esos hombres en los que Dios, o a través de los que Dios hacía esas señales, esas maravillas y esos milagros, eran verdaderamente hombres que Él había escogido y enviado. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Dios, allá en el tiempo de Moisés y Josué, dice que hay un tiempo en el que Moisés sube al monte a recibir ¿qué? La ley. Pero antes de dar la ley tuvo que proliferar milagros para que el pueblo entendiera que Moisés era quien ellos tenían que escuchar. Porque él era el hombre, él era el vocero de Dios. Y cuando él desciende del monte con las tablas de la ley, ¿qué dice la palabra que había en el rostro de Moisés? Señal, milagro. ¿Por qué? Para que el pueblo dijera, esa señal, ese milagro, nos demuestra que lo que vos traes ahí escrito, no lo has escrito vos. Lo escribió Dios con su propio dedo. Y luego se va el tiempo de Elías y Eliseo, lo mismo. Ellos fueron los que aperturaron esa proliferación de milagros para que dentro de ese periodo de Elías y Eliseo se pudiera enviar Dios a través de ellos toda la revelación en cuanto a línea profética se refiere. Y cuando llegan los tiempos de Jesús y los apóstoles, lo mismo. Los milagros fueron para certificar a estos hombres que ellos eran enviados de Dios. Y cuando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se terminaron de escribir, los milagros hechos por personas en ese entonces cesaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya se había revelado en su totalidad. Entonces, si usted ve personas que dicen, venga a esta reunión de sanidad que van a haber milagros, usted no crea. Porque si usted cree eso, de que va a haber semana de milagros y que van a haber sanidades a través de esas personas, entonces usted está creyendo de que va a venir revelación de Dios a esa persona y que por ende la palabra no está totalmente escrita y que le hace falta revelación. Pero la palabra misma dice que ella ya está totalmente revelada. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Mis hermanos, no se deje llevar por movimiento, no se deje llevar por personas que dicen decirle la verdad, porque usted ya sabe qué es la verdad. Usted ya sabe que la Biblia tiene la verdad de Dios en ella. Usted ya sabe que Dios es la verdad y si esas personas no lo guían a Dios antes, entonces no le están diciendo la verdad. Los milagros nunca produjeron fe así en masas, porque no pueden. Los milagros tienen la intención de apuntar, de guiar o de ponernos a nosotros en dirección hacia la verdad y la verdad es la que nos guía y la verdad es la que a nosotros nos da la fe que necesitamos. Ahora, ¿Dios puede operar milagros hoy en día? Sí. Pero Él lo hace directamente. O sea, Él puede operar milagros, porque así dice Santiago, si alguien está enfermo, ¿qué dice? Pida oración. ¿Y la oración de qué? De fe sanará. O sea, no una persona, la oración de fe sanará al enfermo si Dios así lo quiere. Si Dios así lo quiere. Entonces cierro con esto. Que si ya entendimos que la palabra tiene las características suficientes para que rija nuestra vida, dejemos que rija nuestra vida. Si entendimos que la verdad es Dios mismo y que Dios mismo es quien inspiró esta escritura, entonces demos por sentado, no dudemos de que Él no nos va a mentir. ¿Cuántos hay que reciben una palabra de parte de un hermano que ni siquiera conocen y están todavía, pucha, ¿qué será que Dios me habló? O sea, si Dios es el único que conoce esa situación en tu vida y te envió una persona que ni siquiera te conoce, no debería caberte la menor duda, porque Dios no te va a mentir. El hombre te puede mentir, pero Dios nunca te va a mentir. Si Dios dice que te ama, Él te ama. Aunque vos digas es que yo muchos pecados cometo, es que Dios no mide su amor hacia ti por los pecados que cometas o dejes de cometer.
el que Dios nos ame es un milagro en nuestras vidas. Nosotros catalogamos muchas veces que esto puede ser un milagro, esto no es un milagro, porque hemos como que generalizado el concepto de milagro. El que usted y yo estemos vivos este día es un milagro. Que Dios nos haya cuidado durante todo este día es un milagro. Pero ¿cuántos lo ven así? ¿Cuántos pasan a dar testimonio y decir, yo doy gracias a Dios porque Él me dio un día más de vida? Muchos diríamos, ay, por eso pasa a dar testimonio. Porque no entendemos el concepto de milagro que Dios tiene. Pero cuando lo entendamos de verdad, usted va a entender y va a saber agradecer hasta las cosas chiquitas que Dios hace en su vida. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que hacer nada bueno con usted. Porque no somos merecedores de que Dios haga algo bueno con nosotros. Y aún así lo hace. Y cuando lo hace como no lo queremos, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Queremos un milagro y no lo hace Dios como nosotros queríamos y nos enojamos. Cuando la verdad de las cosas debería de ser de que lejos de Dios darme la salvación, de prestarme vida, de cuidarme, de alentarme, de darme el alimento diario, de darme todo lo que yo necesito en el ámbito secular y espiritual, es ilógico que yo sea malagradecido. Entonces cierro con esto. Dije que la palabra rija su vida. No dude que todo lo que en la Biblia está es verdad porque Dios así lo escribió, Dios así lo inspiró. Y número 3, tenga cuidado con esos movimientos. Ahora ya sabe cómo identificar un milagro. O sea, Dios lo puede hacer, pero tiene que apuntar. Un milagro apunta a la verdad, y la verdad es ¿quién? La verdad es Dios. Entonces, si ese milagro no apunta a Dios en su vida, eso no es un milagro verdadero. Satanás puede hacer milagros y tenga cuidado con eso. No lo hizo con los hombres de Faraón. Moisés arrojó su vara, se convirtió en serpiente, los otros hicieron lo mismo. Satanás puede obrar milagros. Pero la característica peculiar es esa que yo le digo. El milagro debe apuntarle siempre a la verdad. Y la verdad es Dios. Amén, hermanos. Oramos en esta noche. Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, en esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta palabra de ánimo, Dios. Probablemente de corrección. Pero gracias, Señor, porque es necesario que aunque digamos que son conceptos pequeños que no pueden tener importancia, para ti tienen mucha importancia en nuestra vida espiritual. Y tanto es tu amor hacia cada uno de nosotros que tú deseas cuidarnos hasta en el más mínimo detalle, Dios. Y es por eso que te damos gracias por tu palabra en esta hora. Por tu palabra inspirada, Señor. Por tu palabra que es verdad. Por tu palabra, Señor, que es perfecta. Por tu palabra que es amor. Todo lo que tú eres en esencia, lo es también tu palabra, Señor. Y en esta hora te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos, porque cuando entendemos estas verdades, Señor, nos sucede como esta gente en ese entonces. Nos maravillamos, nos quedamos, Señor, yo no sabía eso. Pero te doy gracias porque ahora lo sé. Pero te doy gracias porque sin saberlo tú me lo dices. Porque tú deseas que yo camine rectamente. Señor, en esta hora yo te encomiendo en tus manos de amor la vida de cada uno de los que aquí están y de los que están escuchando esto, de los que lo van a escuchar también, para que tú seas guardando sus corazones, sus mentes, que cuando venga el problema, la dificultad, Señor, aunque estemos en desesperación, sepamos esperar en tu palabra, Dios, porque tú dijiste que estarías con nosotros hasta el final de los tiempos. Que Dios esté con nosotros hasta el final de los tiempos no significa que Él va a obrar instantáneamente en un problema. Muchas veces nosotros como seres humanos solo necesitamos que alguien esté ahí, solo saber que alguien está ahí, que no estamos sufriendo solos, aunque no tengamos ganas de hablar, ni mucho menos ganas de escuchar. Y Dios es así. Dios sabe exactamente cuando estás pasando un momento tan crítico que no quieres escuchar nada de nadie y que mucho menos quieres hablar del problema. Pero en ese momento
recuerda la promesa de Dios, que Él está ahí. O sea, no estás llorando solo, no estás llorando sola, no estás sufriendo ni padeciendo solo o sola. Hay alguien que está ahí, que aunque no te hable en ese momento, que aunque no te abrace en ese momento, no quiere decir que Él no esté presente. Dios está presente. Dios siempre está presente. Sea que tú lo sientas o no, no se trata de que lo sientas, se trata de que creas, de que Él prometió que iba a estar contigo. Y hasta que tú te mueras, y aunque te mueras, Él seguirá estando contigo en la eternidad. Porque su palabra es verdad, porque Dios es verdad. Señor, gracias. Te alabamos, exaltamos tu nombre, lo glorificamos, Señor, y te damos todo honor, toda gloria, suplicándote que nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares, y que esta palabra, Señor, pueda producir su fruto de acuerdo a tu voluntad, porque en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.